Vamos a dar inicio entonces al tema 7 del programa, correspondiente a enzimas. Vamos a hablar primero de las generalidades y las vamos a clasificar, cómo actúan, cómo puedo modificar la acción a través del conocimiento de la cinética, cómo puedo inhibirlas en caso de que sea necesario y vamos a ver otros tipos de enzimas con las que también se pueden encontrar. Dentro de las enzimas, obviamente, lo primero es denominarlas, ¿sí? Saber qué es una enzima. Las enzimas son biomoléculas cuya función es aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Es decir, como ya lo vimos en el tema 1, son catalizadores, pero en este caso biológicos, ¿sí? Al ser un catalizador, no participan en la reacción, es decir, que la reacción se produce con o sin participación de enzima. A mí lo único que me facilita la enzima es que la reacción se produzca a mayor velocidad, nada más. Y obviamente, si no participan, tampoco se consumen durante el proceso. Acuérdense que cuando hablábamos de catalizador, en el tema 1, yo les hice la diferencia y acá la vuelvo a resaltar. Hablamos de enzimas cuando hablamos de catalizadores de origen biológico, es decir, de origen orgánico. Mientras que seguimos denominamos catalizadores cuando es de origen inorgánico. Por ejemplo, un metal como el platino. Las enzimas poseen un gran poder catalítico. Ellas son capaces de catalizar muchas reacciones que las van a ir viendo a lo largo de química biológica. Actúan en muy pequeña concentración, es decir, que necesito muy poquita cantidad de enzima para lograr el aumento de esa velocidad de reacción. Poseen un elevado grado de especificidad, es decir, que esta es una diferencia bastante grande que hay con los catalizadores inorgánicos. Las enzimas son específicas para un tipo de sustrato, un único sustrato, o un grupo muy reducido que poseen características similares. Por eso es que enzimas existen y muchas, ¿sí? Aceleran reacciones químicas específicas porque obviamente como actúan sobre un sustrato o un grupo de sustrato muy reducido dado, para diferentes reacciones de ese sustrato voy a tener diferentes enzimas y obviamente como cualquier catalizador no modifican el equilibrio de la reacción. Por lo general, la mayor parte de las enzimas son de origen proteico, por eso es que ahora cuando continuemos con el tema vamos a hablar sobre muchas cuestiones que ya los vimos en proteínas, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay un grupo reducido que no es de origen aminoacídico, sino que precisamente es de origen ribonucleico, como son las ribosimas o las riboenzimas, que son las que actúan para sacar intrones, ¿sí? Para poder madurar los ARN. Como les dice acá, algunas de las enzimas no necesitan un componente anexo, otras sí lo necesitan, que acuérdense que los llamábamos cofactor si era de origen inorgánico o coenzima si era de origen orgánico. Es decir, algunas enzimas van a necesitar de una coenzima o cofactor para cumplir su función y otras no. Solitas pueden producir la catálisis. De nuevo, recordando lo que ya vimos en proteínas, acuérdense que hablábamos de holo, en este caso va a ser enzima, de holoenzima, cuando hablamos de la enzima en forma completa, es decir, con su parte aminoacídica, denominada apoproteína o apoenzima, y con su grupo prostético, es decir, la parte no aminoacídica, que podía ser o puede ser en realidad tanto de origen orgánico como inorgánico. Entonces, la apoenzima con la coenzima es lo que constituye la holoenzima.
En cuanto a la nomenclatura, se fue variando a lo largo del tiempo. Hay algunas enzimas que siguen llamándose por sus nombres particulares o sistemáticos, por sus nombres comunes, por decirlo de alguna manera. Y después todas se encuentran dentro de lo que es el código de la Comisión Enzimática. Obviamente, al igual que ya vimos para inorgánica, ¿sí? Cuando vieron nomenclatura de compuestos inorgánicos, cada uno de los nombres va surgiendo por necesidad, ¿sí? El nombre particular fue lo primero que surgió, luego comenzaron los problemas, por eso se trasladó al nombre sistemático y finalmente, como ninguno de los dos era imposible, se terminó con el código de la Comisión Enzimática. Vamos a ir viendo cada uno para que vayan teniendo idea. El nombre particular, como les decía, es el nombre antiguo, ¿sí? Asignado, que se le asignaba a cada una de las enzimas que se iban descubrir por su descubridor. Por ejemplo, la enzima condensante de Ochoa, que su nombre sistemático es la citrato sintasa, o la tripsina descubierta por Puhn. ¿Qué pasaba con este nombre particular? Había una misma enzima que, de acuerdo a quien la descubría, le ponía un nombre, entonces teníamos una enzima con diferentes nombres, o peor todavía, había un mismo nombre para enzimas que tenían funciones diferentes. Por eso se pasa a el nombre sistemático. Este nombre sistemático consta de la primera parte del nombre hace referencia al sustrato sobre el cual van a actuar. El segundo nombre, la segunda parte del nombre, perdón, es el tipo de reacción que cataliza. Y finalmente, para todas, se utiliza la terminación asa. Volviendo a los ejemplos, tenemos a la glucofosfoisomerasa, que ustedes la van a ver y la van a tener que estudiar en química biológica cuando vean glucólisis, ya que es la que produce el cambio de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, es decir, una isomerización, donde como pueden ver, el primer nombre es el sustrato, glucofosfo, porque la glucosa posee grupo fosfato, es decir, está fosforilada. Isomer, que hace referencia a que es una isomerización, y la terminación asa correspondiente. Únicamente cuando la reacción sobre la que está actuando la enzima es una hidrólisis, es ahí donde la segunda parte del nombre puede no colocarse. Entonces, acá tenemos la lactasa como ejemplo, que obviamente es una enzima que actúa, tiene como sustrato a la lactosa. Como no me da información de la reacción y directamente me da la terminación, yo sé que es una enzima que va a catalizar la hidrólisis de ese disacárido. Finalmente, surge el código de la Comisión Enzimática a fin de ordenar y que no haya ningún tipo de dudas sobre qué enzima es qué y sobre qué reacción va a actuar. En este caso, la comisión le asigna a cada una de las enzimas que se conocen 4 números separados por puntos. El primer número indica la clase. Ya vamos a ver que las enzimas se clasifican en 6 clases diferentes y dentro de cada una de esas clases tenemos lo que corresponde al segundo número, que son las subclases. El tercer y cuarto número designan cuál es el grupo químico sobre el cual va a actuar y el tipo de reacción que va a producir. Por ejemplo, volviendo con la enzima, ¿sí? Fíjense que tengo acá los 4 numeritos, 2, 7, 1, 2. El 2, que es el primer dígito, me está indicando que es una transferasa. El 7, que es una fosfotransferasa, o sea que transporta grupos fosfatos, transfiere grupos fosfatos. El tercer dígito hace referencia a que va a aceptar ese grupo fosfato un grupo hidróxido.
Y el cuarto indica que ese grupo hidróxido que va a aceptar el grupo fosfato pertenece a la D-glucosa. Obviamente, este código está disponible para que cada uno, cuando lo necesite, pueda verlo y determinar cuáles son los 4 dígitos que corresponden. Les decía, las enzimas se clasifican en 6 clases diferentes de acuerdo a la reacción en la cual participan, ¿sí? Entonces, la clase 1 son las oxidorreductasas. Estas enzimas lo que hacen es transferir hidrógenos y electrones, es decir, que participan en reacciones de óxido-reducción. La clase 2 corresponde a las transferasas, es decir, enzimas que van a transferir diferentes grupos químicos, con excepción del hidrógeno, porque dijimos que esa es la tarea de las óxido-reductasas. La clase 3 corresponde a las hidrolasas, es decir, aquellas que van a hidrolizar una sustancia, un sustrato dado. Es la que me genera monómeros a partir de los polímeros. La clase 4 corresponde a las liasas, las cuales van a intervenir en la ruptura o unión de sustratos. Por lo general, estas enzimas son las que incorporan o sacan dobles enlaces dentro de una estructura. La clase 5 son las isomerasas, que obviamente lo que hacen es interconvertir isómeros cualquiera, ¿sí? Tanto los isómeros de fórmula como de cadena, de posición, de función, como las estereoisomerías, ya sea la geométrica o la actividad óptica. Finalmente, la clase 6, que son las ligasas, tienen una función un poco parecida a las liasas y por ahí se confunden, pero lo que les tiene que quedar claro es que las ligasas actúan uniendo sustratos, pero siempre para lograr esto debe intervenir un nucleótido trifosfato que le provea la energía, ¿sí? Entonces, siempre que actúe una ligasa, voy a tener la unión de esos sustratos, pero con la hidrólisis, con el aporte energético de algún nucleótido trifosfato. Entonces, acá lo que tienen son los ejemplos, ¿sí? Para los diferentes tipos de clases de enzimas. En las oxidorreductasas, como ya lo sabemos, alguien se va a reducir y alguien se va a oxidar. Por eso acá tienen el agente reductor y oxidante y sus derivados, sus productos. Y como también dijimos, ellas pueden también transferir hidrógenos. Recordando lo que ya vimos en el tema 1, el agente reductor, que es el que va a ceder electrones, va a ser el que se oxida, mientras que el agente oxidante, que va a ser el que acepte los electrones de la transferencia, va a ser el que se reduzca. Esto que tienen acá son precisamente las subclases a las que hacía referencia el segundo numerito del código de comisión de enzimas. Dentro de oxidorreductasas yo puedo tener deshidrogenasas, oxidasas, oxigenasas, reductasas, peroxidasas e hidrolisasas. Cada uno de estas subclases va a depender obviamente de qué tipo de redox sea la que esté en juego. Acá tienen un ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que lo que hace es precisamente reducir el piruvato a lactato. Fíjense que acá yo tengo un grupo carbonilo y lo que se obtiene es un grupo hidróxido, ¿sí? Estoy reduciendo una acetona al alcohol correspondiente y el que se está oxidando es el intermediario, el equivalente de reducción, que es la nicotin-adenin dinucleótido. En este caso su forma reducida y acá su forma oxidada. Esta es una reacción que es súper importante en lo que es la glucólisis anaerobia. Las transferencias dijimos que lo que catalizaban eran transferencia de grupos de un sustrato a otro, con excepción del hidrógeno.
De nuevo, acá tienen todos los tipos de subclases que pueden llegar a encontrarse. Acá tienen de nuevo una reacción típica, todo esto lo van a ver en detalle en química biológica, del aspartato aminotransferasa, en la cual lo que hace es transferir el grupo amino del aspartato a un alfa-cetoglutarato, generando otro aminoácido, fíjense el glutamato, y otro cetoácido como el oxalacetato. Las hidrolasas lo que hacen es romper un sustrato, los enlaces químicos, por medio de acción de la molécula de agua. De nuevo, acá tienen toda la listita de subclases. Esta es la única enzima capaz de romper un enlace peptídico, que es el ejemplo que ustedes tienen acá. Las liasas dijimos que pueden romper o unir sustratos. En este caso, lo que ustedes tienen acá, de nuevo, es una reacción característica de la glucólisis, en la cual la fructosa 1,6-bifosfato se excinde dando las 2-triosafosfato, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Las isomerasas, que era la interconversión de isómeros, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen el maleato a fumarato. Y finalmente las ligasas, que eran las que, de nuevo, unían, pero teniendo en cuenta que debía actuar un nucleótido trifosfato. Acá tienen la formación de glutamina, también importantísima para el metabolismo de proteínas, a través de la glutamina sintetasa. Acá precisamente a partir del glutamato se incorpora el segundo grupo amino para generar la glutamina, pero esto necesita energía y es por eso que se hidroliza una molécula de adenosín trifosfato generando adenosín difosfato y fósforo inorgánico. ¿Cómo actúan las enzimas? Nosotros siempre vamos a tener en la enzima un centro activo, que es la región donde obviamente se une el sustrato y se produce la catálisis. En un primer momento vamos a tener la enzima y el sustrato por separado, luego se forma ese complejo enzima-sustrato, donde el sustrato se une al centro activo, se acomoda de la manera que sea más óptima y se produce la acción catalítica y finalmente terminamos con la enzima y el producto por separado. Fíjense que si ustedes a todo esto, ¿sí? Tengo la enzima 3 veces en las 3 etapas. Si yo simplifico enzima en cada uno, tengo que el sustrato termina siendo producto. Por eso es que hablamos o decimos que las enzimas no intervienen en lo que es la reacción. La reacción se va a dar igual. Dijimos que toda enzima tiene un centro activo, que es donde se va a posicionar el sustrato y se va a producir la acción catalítica. Por eso es que dentro de este centro activo hablamos de dos partes, ¿sí? Todos los centroactivos van a tener dos partes. Un sitio de unión que obviamente va a ser en el cual el sustrato interaccione con la enzima, se una con la enzima, ese sustrato, ese sitio de unión, perdón, va a estar formado por los aminoácidos que van a estar en contacto directo con el sustrato y es lo que le confiere la especificidad a la enzima. Y finalmente un sitio catalítico que va a estar formado por los aminoácidos que están implicados directamente sobre la acción catalítica, sobre el efecto de la reacción. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos que se proponen por los cuales la enzima es capaz de lograr eso, de lograr que, fíjense, obviamente es el primero que se postuló, y luego como este modelo me quedaba chico, me quedaba corto, no explicaba la acción catalítica de todas las enzimas, se postuló el segundo modelo que es el de ajuste inducido propuesto por Koshland.
El modelo ya de cerradura lo que postulaba era que el sitio catalítico, perdón, el centro activo de la enzima y el sustrato tenían formas complementarias. De la misma manera que una llave es capaz de abrir o insertarse solo en una cerradura. Obviamente este modelo es totalmente estático porque el centro activo sí o sí tiene que ser o tiene que tener una forma complementaria al sustrato que va a catalizar. Y no siempre pasaba esto. Por eso surge el modelo del ajuste inducido, en el cual se propone que el centro activo lo que hace es adoptar una conformación en presencia del sustrato que sea complementaria a este. Es decir, no necesariamente el centro activo tiene que tener una forma estrictamente complementaria, sino que una vez que el centro activo está ante la presencia del sustrato, podía adoptar la forma y de esa manera interaccionar con el sustrato. ¿Cómo hace la enzima para aumentar la velocidad de reacción? Como ya lo vimos en cinética en el tema 1, lo que hace es precisamente disminuir la energía de activación. Y acuérdense que la energía de activación era la energía que los reactivos necesitaban para convertirse en productos. Tenemos los reactivos que tienen una energía dada, tenemos los productos con su energía también particular y lo que tenemos trazado en azul es precisamente el mecanismo de reacción. La energía de activación es la energía que necesitan los reactivos y siempre acuérdense que va desde reactivos hasta el punto de mayor inestabilidad, que es lo que denominamos el complejo activado. Esta energía de activación obviamente necesita el reactivo para alinear grupos de reactivos, formar cargas transitorias, reordenar los enlaces y cualquier otra transformación que se requiera para que la reacción se produzca. Lo que hace la enzima entonces es disminuir esa energía de activación. En primer lugar, como les dice acá, las moléculas de los reactantes deben chocar con una energía y una orientación adecuada. Esto también ya lo vimos en el tema 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la enzima lo que hace es, por un lado, aumentar la concentración de los sustratos para aumentar la probabilidad de choques. Por otro lado, permite que los sustratos se unan al centro activo con una orientación óptima para que la reacción se produzca. Y después modifica las propiedades químicas del sustrato, debilitando los enlaces que ya existen para facilitar que se formen nuevos enlaces. La energía que proporciona el descenso de esta energía de activación es lo que denominamos energía de fijación. Entonces, acá volvemos al gráfico. Sin la acción de la enzima, yo tengo esta energía de activación. Con la enzima disminuyo la energía de activación y de esa manera la reacción ocurre a mayor velocidad. De nuevo, ya se los dije en el tema 1, acá vuelvo al mismo ejemplo. Tengan en cuenta que esto es un recorrido, es una carrera con obstáculos, ¿sí? Si mi obstáculo, que sería la energía de activación, mide 1,5 metros, me va a costar mucho terminar la carrera, ya que el obstáculo que tengo que saltar es muy alto, pero si esta carrera yo la vuelvo a realizar con un obstáculo que mide 40 centímetros, ya es mucho más fácil sortearlo y obviamente voy a terminar mucho más rápido. ¿Sí?
Entonces, la enzima lo que hace es disminuir esa energía de activación para que los reactivos puedan llegar a el complejo activado mucho más rápido y de esa manera transformarse en productos. Acá tienen de nuevo un esquema que les permite visualizar lo que acabamos de ver hasta ahora. Vamos a volver a hablar un poco de cinética, algo que ya hablamos en el tema 1. La cinética, acuérdense que era el efecto que cada uno de los factores que intervienen en la reacción pueden afectar la reacción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables, cuáles son los efectos que pueden alterar la acción enzimática? Concentración del sustrato, pH, temperatura y la presencia de inhibidores. ¿Qué pasa con la concentración de sustrato? Obviamente, si yo tengo una alta concentración de sustrato, por lo general, la velocidad va a ir aumentando a medida que aumento la concentración del sustrato. Pero yo puedo ir colocando. Fíjense en el esquemita. Yo acá tengo poco sustrato, por lo tanto las enzimas tienen que buscarlo. A medida que voy aumentando la cantidad de sustrato, ya es más fácil que la enzima encuentre el sustrato para catalizar la reacción, pero llega un punto en el cual, por más sustrato que yo agregue, ya la velocidad de reacción no aumenta. ¿Por qué? Porque llegué al punto de saturación. Otro de los factores es el pH. Acuérdense que como hablamos de enzimas y dijimos que las mayorías son de origen proteico, habíamos visto en enzimas que la proteína funcionaba dentro de cierto rango de pH, que era su punto isoeléctrico. Entonces, acá lo que pasa es que cada enzima tiene su pH óptimo, que es en el cual la enzima va a ejercer su función o su actividad catalítica mucho más efectivamente. De acuerdo a la enzima, el pH óptimo puede ir variando, obviamente. Hay enzimas que su poder catalítico es a pH ácidos, otros que rondean el neutro y finalmente hay enzimas cuya acción catalítica la realizan en medio básico. Si yo lo que hago es alterar el pH óptimo, obviamente estoy alterando la estructura de la enzima y su actividad disminuye. En cuanto a la temperatura, pasa un poco lo mismo que con la concentración del sustrato. A medida que yo aumento la temperatura, por lo general aumenta la acción catalítica, pero siempre tengo un punto en el cual debo parar, que es lo que se denomina temperatura óptima. Esta temperatura a la cual la enzima ejerce su función de manera mucho más eficiente. ¿Qué pasa si yo aumento más la temperatura? Y obviamente, si estamos tratando con proteínas, lo que voy a hacer es desnaturalizar a la enzima y es por eso que su acción disminuye. ¿Por qué al aumentar la temperatura aumenta la acción catalítica? Porque acuérdense que la temperatura lo que hace es aumentar la energía cinética de las moléculas. Y si yo hago que las moléculas se muevan más rápido, estoy facilitando mayormente los choques, ¿sí? Y por ende, obviamente, a un mayor número de choques, mayor probabilidad tengo de que ese choque sea efectivo. Pero insisto, siempre hasta un punto. Si yo sigo aumentando la temperatura, desnaturalizo la proteína, en este caso que es la enzima, y obviamente ya no va a ejercer su función catalítica. Después hablábamos de inhibidores que también podían actuar sobre la acción enzimática. Nosotros tenemos diferentes tipos de inhibidores porque obviamente tengo diferentes formas por las cuales actuar.
La inhibición puede ser reversible, es decir, que el inhibidor se va a unir a la enzima, no por un enlace real, o sea, no por interacción covalente, sino y de esa manera es mucho más fácil sacar al inhibidor del medio para que la enzima vuelva a ejercer su función. O si no, puede inhibir irreversiblemente a la enzima cuando el inhibidor se una covalentemente a ella. Y obviamente, al ser una unión química, ya no lo puedo sacar tan fácilmente para volver a recuperar la acción enzimática. A su vez, esas inhibiciones pueden ser a través de inhibidores competitivos o no competitivos. El inhibidor competitivo lo que va a hacer, lo que tiene es una estructura semejante a la del sustrato, es por eso que es capaz de unirse al centro activo de la enzima y obviamente es competitivo porque la enzima y el sustrato, al poseer estructuras similares, compiten por ver quién se une primero a la enzima. En este caso, el inhibidor competitivo puede ocupar temporalmente el centro activo y de esa manera, una vez que el inhibidor deja de estar unido al centro activo, puede actuar el sustrato. Cuando la inhibición es no competitiva, el inhibidor tiene otro punto de unión, como ya vamos a ver con las enzimas alostéricas. Cuando ese inhibidor se une a la enzima, lo que hace es alterar la conformación espacial de la enzima, alterar el centro activo y de esa manera lo que hace es impedir que el sustrato pueda interaccionar con el centro activo. También este inhibidor, si es reversible, yo una vez que lo saque, la enzima va a recuperar su centro activo, la conformación original del centro activo, y de esa manera va a poder catalizar al sustrato. Dijimos que teníamos diferentes tipos de enzimas. Una de ellas son las enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas están formadas por varias subunidades y, como yo les decía hace un rato, tienen centros reguladores que son diferentes al centro activo. De esa manera, yo puedo regular a la enzima mediante una unión reversible y modular la forma en la cual la enzima actúa o no. Entonces, fíjense que acá yo tengo puede ser un activador alostérico o puede ser un inhibidor, ¿sí? Si lo que se une a la enzima es el activador, lo que hace es favorecer la unión del sustrato con el centro activo. Mientras que si la enzima alostérica, o sea, el modulador, es un inhibidor, lo que hace es, lo que ya vimos, cambiar la conformación del centro activo, impidiendo directamente que el sustrato pueda interaccionar con la enzima. Otra forma de controlar la actividad enzimática es a través de lo que se denomina retroalimentación, que esto sucede mucho a nivel metabólico, donde el producto final que se obtiene a través de la catálisis enzimática, una vez que se acumula en exceso, lo que hace es inhibir que la reacción se siga produciendo. Entonces, yo tengo acá, sí, la reacción mediante diferentes enzimas, mediante diferente camino. Una vez que tengo el producto final, lo que hace este producto es inhibir a la enzima de manera tal que la ruta se corte. Tenemos también la modificación covalente, que esto se da en el glucógeno, lo van a ver en química biológica, donde hay enzimas que poseen una forma activa y una forma inactiva. Que esa forma es decir, se activa o se inactiva mediante la unión covalente de un grupo químico de pequeño tamaño. Por ejemplo, como es el grupo fosfato, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá tienen el sustrato, el grupo fosfato y la enzima de forma inactiva. Cuando la enzima no está fosforilada, se inactiva, es decir, que el sustrato no puede unirse a ella, mediante que cuando la enzima se fosforila, es decir, tiene su unión con ese grupo fosfato, hace que el centro activo puede interaccionar sin ningún tipo de problema con el sustrato. Estas modificaciones covalentes también se ven a lo largo de los diferentes metabolismos. Las enzimas pueden presentarse de diferentes formas, es decir, podemos tener aquellas denominadas simógenos, isoenzimas o extraenzimas. Vamos a ver cada una en forma general. Hablamos de simógeno cuando la enzima se sintetiza como proteína precursora, es decir, cuando la enzima se sintetiza inactiva, sin actividad enzimática. Para que la enzima se active y pueda cumplir su función, lo que hace es sufrir ataques hidrolíticos que van cortando determinadas partes de la enzima y de esa forma llegar a lo que sería la enzima activa para que pueda cumplir con su función. Esta clase de enzimas, o sea, los simógenos, por lo general, los tenemos como ejemplo la quimotripsina, que es una enzima estomacal, ¿sí? Para la digestión. Esta quimotripsina se sintetiza como un precursor denominado quimotripsinógeno, que es enzimáticamente inactivo. Lo que hace la tripsina es precisamente romperlo en dos partes que van a permanecer unidas por puente disulfuro, que es lo que ustedes van viendo acá, ¿sí? El quimotripsinógeno actúa la tripsina que lo va rompiendo y las diferentes partes quedan unidas a través de puentes disulfuro. Esos pequeños péptidos que se van eliminando son los que hacen que la enzima pueda volverse activa y cumplir la función. ¿A qué denominamos isoenzimas? Son enzimas que poseen estructura molecular diferente, pero función biológica similar. Es decir, que dentro de lo que es la estructura, tienen aminoácidos similares, pero no son totalmente idénticas. Esas diferencias de estructura lo que hacen es que difieran en sus propiedades. La forma en que cada isoenzima se adapta a la función que debe realizar. Estas isoenzimas pueden ser, o dependen en realidad, del tipo de tejido sobre el que están, el compartimento celular donde van a actuar o el momento concreto del desarrollo del individuo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del tipo de tejido, veíamos la lactato deshidrogenasa como ejemplo cuando vimos las clases de enzimas. Existe una lactato deshidrogenasa muscular y una en músculo esquelético y otra en corazón, en músculo cardíaco. Entonces, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa es una de las enzimas que se miden para saber si una persona está sufriendo un infarto de miocardio, porque esa lactato deshidrogenasa, esa isoenzima que se mide, es específica del músculo cardíaco. Cuando hablamos de compartimento celular, donde actúan, tenemos enzimas como la malato deshidrogenasa, que se encuentra una en el citoplasma de la célula y existe otra malato deshidrogenasa que se encuentra en la mitocondria. Finalmente, cuando hablamos de momento concreto del desarrollo del individuo, hay enzimas, por ejemplo, que están presentes en la glucólisis cuando en el feto, mientras que después esas enzimas difieren
de las que se encuentran en la glucólisis del adulto. Extraenzimas son aquellas enzimas responsables de catalizar, como les dice ahí, reacciones químicas en ambientes extremos. Nosotros, por lo general, cuando hablamos de enzimas y sobre todo de enzimas biológicas, hablamos de proteínas, hablamos de un pH específico, hablamos de una temperatura específica, pero obviamente hay procesos que ocurren a diferentes pHs o a temperaturas extremas. En ese caso están las extraenzimas. Bajos pHs, altos pHs, bajas temperaturas, altas temperaturas, presiones, ¿sí? Altas o bajas, concentración de sales, o sea, todo aquello que salga de lo normal, ahí están las extraenzimas. Estos microorganismos reciben el nombre de extremófilos, son aquellos capaces de realizar la acción catalítica en ambientes que no son los más amigables. Y como les dice acá, estos microorganismos hoy se conocen tres dominios, que es la bacteria, la archaea y la eucardia. Acá tenemos distintos ejemplos, ¿sí? Como las termófilas, que fíjense, actúan en temperaturas altas, o hipertermófilas, ya mayores a 100 grados, las que actúan a bajas temperaturas, que son las cicrófilas, las acidófilas o las alcalófilas, que son las de pH bajo o alto, halófilas o metalófilas, depende si son sales o son metales, piezófilas con alta presión, radiófilas con niveles de radiación y microaerófilas, las que tienen bajo contenido de oxígeno. Obviamente todas estas extremoenzimas son útiles en procesos industriales que funcionen en condiciones extremas, como ya lo dijimos, de temperatura, de presión y de concentración de sales o metales. Con esto terminamos entonces el tema de hoy. Nos volvemos a encontrar para los temas que siguen.